Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a clase, espero que estéis muy bien y hoy vamos a trabajar con la periodicidad de una función. Vamos a ver cuándo una gráfica es periódica o cuándo una función es periódica o no y por qué. Si observamos esta gráfica, estamos viendo que hay un dibujo básico en el que se va repitiendo a lo largo de los ejes de coordenadas. Esto quiere decir que los valores de la función, en este caso, los valores de esta función en concreto, se van repitiendo. Cuando esto ocurre, se dice que la función es periódica. Esta función es periódica, porque si vemos, tiene siempre el mismo dibujo. A partir de un punto en concreto, volvemos a dibujar otra vez la misma función, la misma gráfica. Si la función es periódica, se le llama periodo y se le asigna con la letra T a la longitud de la figura básica que se repite. Entonces, si vemos aquí, a partir de aquí empezamos otra vez a repetir la gráfica. Llegamos aquí y volvemos otra vez a repetir. No tendríamos que seguir dibujando porque ya sabemos que el dibujo va a ser este. Entonces, a la longitud de la figura básica que se repite lo llamamos T y el T sería el periodo. Entonces, el periodo de esta función sería desde aquí, desde el 0, vemos que se está repitiendo, vemos que empieza otra vez a repetirse, a ser la misma gráfica cuando llega al número, cuando la X es 4. A partir del 4 volvemos otra vez con la misma gráfica. Cuando llegamos aquí al 8 empezaríamos otra vez a dibujar la misma gráfica. Y así iría la gráfica de 4 en 4. Entonces, la longitud básica o la figura básica que se repite es lo que se le llama periodo. El T, este sería periodo, y el periodo de cuánto es en este caso de esta gráfica. El periodo es de 4. Por lo tanto, esta función es una función periódica de periodo 4. Una vez que ya sabemos cuál es su periodo, podemos calcular perfectamente cualquier punto de la abscisa. No tenemos ni por qué saber la fórmula de esta función, ni tenemos por qué dibujar toda la gráfica, porque ya sabiendo el periodo ya podemos calcular el eje de ordenadas, cuál será sabiendo la X, sabiendo la abscisa. Así, si tenemos, por ejemplo, X igual a 1, f de 1, ¿qué valor tendría? Aquí es fácil porque gráficamente se está viendo. Cuando la X es 1, nos sale que la imagen es 2. Si la X es 3, para calcular f de 3 nos vamos al 3 y sabemos que su imagen sería 2,5. Simplemente nos vamos al eje de la X, al 3, y vemos dónde corta en el eje de la Y. Si este es el punto 3, corta en medio, sería 2,5. Si vamos a calcular f de 20, ¿cuál sería la imagen cuando X es igual a 20? ¿Cuál sería la ordenada cuando la abscisa es 20? Aquí, como vemos, ya no tenemos representada la X 20, ni tampoco nos hace falta dibujar, ni tenemos tampoco la fórmula donde sustituir la X por el valor 20 para que me dé la Y. ¿Cómo lo puedo calcular? Lo calculo ayudándonos del periodo. Si nosotros sabemos que va de 4 en 4, cada vez que tengamos a partir del 4 la función se vuelve a repetir, a partir del 8 la función se vuelve a repetir. El dibujo de la figura, el dibujo de la función, de la gráfica, va de 4 en 4. Entonces, si quiero calcular f de 20, lo que tengo que hacer es dividir el 20, lo divido entre 4 y lo que me salga de resto sería a lo que es semejante a lo que es igual. Me va a salir la abscisa cuya imagen tiene el mismo valor. Si yo cojo 20 y lo divido entre 4 sería 5. 5 por 4, 20, 20, 0. Me fijo en el resto de la división y eso me quiere decir que f de 20 es igual a f de 0. Me sale la abscisa, me sale la X a la que la imagen, a la que la Y tiene el mismo valor. O sea, f de 20 es igual que f de 0. ¿Y f de 0 cuál será su imagen? F de 0 su imagen es 1. Como veis, con el periodo lo puedo calcular. Si quiero calcular X cuando es f de 23, yo tengo f de 23. F de 23 hago lo mismo, cojo el 20 y cojo el 23
y lo divido entre 4, porque el periodo es 4. 5 por 4, 20, a 23 van 3. El resto me está diciendo la X a la que es semejante, a la que es igual, al que tiene el mismo valor. Entonces f de 23 es igual que f de 3. ¿Y f de 3 cuánto es? F de 3 es 2,5. Entonces esto es igual a 2,5. Y si ese sería su imagen. Si quiero calcular el 42, f de 42, haría lo mismo. Divido 42 entre 4 y lo divido entre 4 porque su periodo es 4. Sería 4, 1, 4, 4, 0, 2, 2 entre 4 no cabe, 0, 0. Me saldría de resto 2. Entonces, f de 42 es igual que f de 2. Y f de 2 tiene el valor 2,5. Me salen todos 2,5. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.